Buenas tardes. ¿Qué tal? Asimétricas, asimétricos. ¿Alguien por ahí? Hola, Lucía Escrigas, Mera Arquitectura, J. Romero Arquitectura, Catarina Dente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien. Como todos los días, bienvenidos al Club de Lectura Asimétrico. Voy a esperar un poquito antes de invitar a nuestros invitados. Voy a esperar un minutillo a ver que se vayan uniendo. Como sabéis, ayer... Hola, Pingüino. Hola, Marlon JFA. Como os decía, ayer estuvimos con Pepe de Coca, al que queremos volver a agradecer que se sumara a nuestro club. La verdad que nos lo pasamos súper bien y bueno, parece ser que va a haber una segunda sesión, o sea que nada, tendremos más y mejor en los próximos días, ya os iremos avisando. Y hoy, como sabéis, y veo ya que os estáis sumando todos, tenemos la segunda sesión con nuestros amigos. Se manda la invitación para que entren al directo, a ver si no hay problema. Antes en la prueba. ¡Bien! Hola, Gonzalo. Buenas, ¿qué tal? Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos muy bien. Muy bien. Sí. Alejandro, ¿tú qué tal por allí? ¿En Colombia bien? Bien, también bien, muy todo bien. Por aquí, pero bien. Bueno, guay, me alegro un montón. Chicos, qué bien teneros otra vez aquí, qué alegría. Porque además la primera vez nos lo pasamos súper bien y esta segunda estoy convencida de que va a ser todavía mejor. O sea que muchas gracias de verdad por dejaros liar una segunda vez para leer este libro que saco ya en cámara, Vacíos, Extracción y Silencio, del colectivo Nundo, que como ya decíamos el otro día, hoy la presentación, que ya hemos quedado aquí los tres, que va a ser más corta para que nos dé tiempo a leer todavía más. Nada, yo voy a dar 2 pinceladitas y ya les voy a dejar a ellos que nos lean y comentamos y todo lo que queráis. Como decíamos el otro día, este es un libro que sale de unas jornadas que organizó precisamente el colectivo Nundo, y hoy tenemos aquí en representación del colectivo pues a Alejandro y a Gonzalo, que ya les veis en pantalla. El colectivo es mucho más grande, que el otro día no lo dijimos, bueno, no sé si lo dijimos o no, la verdad que no me di cuenta si lo dije, pero por supuesto hay muchísima más gente detrás, y que por supuesto, vamos, si queréis decimos los nombres, pero bueno, algunos como Vero, Bea, Fabio, un montón de gente hay aquí en esta lista. Es un colectivo que además propone siempre desde el no hacer, el deshacer y el rehacer, es decir, proponen un nuevo estilo de afrontar la construcción y los proyectos. Y bueno, poco más, no quiero enrollarme más porque lo que me interesa hoy es que leáis mucho y que comentemos un montón. Entonces, pues desde esa intención, ¿no?, de transformación y de repensar todas estas cuestiones, pues surgen estas jornadas de manera un poco multidisciplinar, que ahora lo vais a ver porque vamos a leer más textos asociados a diferentes entornos, y yo creo que os va a encantar esta segunda sesión, así que yo creo que os dejo, chicos, y si me dejo algo importante, decidlo vosotros. Adelante, por favor, que yo lo que quería era hoy no entretenerme yo nada y dejaros a vosotros todo el espacio posible, ¿vale? Así que nada, adelante. Fenomenal, María, pues muchas gracias. Pues si os parece, como el otro día nos quedamos un poco hablando, empezamos, ¿no? Las jornadas incluyeron un montón de temáticas y de disciplinas, y el otro día estuvimos hablando sobre todo de arquitectura y de urbanismo, y nos quedamos un poco asomándonos a la física, ¿no? Y lo dejamos en el texto que escribió para las jornadas Esperanza López Manzanares, que se llama El vacío cuántico y la soledad sonora. Y que a mí pues vamos a leer un par de tres párrafos en concreto que yo creo que son muy interesantes, porque el vacío cuántico pues es como un poco lo contrario a ese vacío tan occidental, ¿no? Esa idea de vacío tan occidental que tenemos, en la que es ese sitio, ese lugar donde no pasa absolutamente nada, ¿no? Y además esa definición de vacío, como decíamos el otro día, es la que nos gusta a nosotros, ¿no? Porque justo en el vacío
vacío pensamos que es el espacio que está en realidad pleno de energía y donde pueden pasar un millón de cosas, ¿no? Entonces, os empiezo a leer. Dice, la naturaleza a la escala del átomo obedece a unos principios radicalmente nuevos que reciben el nombre de física cuántica. Imaginemos una partícula con una única propiedad, color, y solo con dos posibles elecciones, rojo o verde. Si esta partícula se rige por las leyes de la física cuántica, puede encontrarse en estado en el que su color no esté determinado. Esta extraña afirmación significa lo siguiente. Si miramos, hemos de obtener como resultado rojo o verde, ya que estas son las dos opciones que hemos asumido. No obviamente entre rojo y verde, sino que los adjetivos han dejado de ser excluyentes. Mientras que en nuestra experiencia cotidiana un objeto lo puede ser rojo o verde, en el mundo cuántico puede ser rojo y verde. Este sorprendente estado de cosas se extiende a cualquier propiedad. Todas las opciones accesibles se pueden realizar en un mismo estado. Este drástico fenómeno se conoce como principio de superposición. Es más, los extraños estados superpuestos son típicos de la física cuántica. Consideremos uno de los parámetros más básicos en la descripción de un objeto, su posición en el espacio. El estado cuántico análogo al reposo de nuestro mundo cotidiano resulta de implicar una superposición sobre todas las posibles localizaciones del objeto. Al contrario de lo que sugeriría nuestra intuición, los estados que limitan la posición a una pequeña región resultan más costosos de producir. Si el sistema es cuántico, el principio de superposición se puede aplicar al número de partículas y construir estados donde éste no esté determinado. Estamos sin duda inclinados a pensar que el estado de vacío es el más sencillo, ninguna partícula, pero el libro de argumentos anteriores nos adelanta que el vacío cuántico es mucho más que la mera ausencia de partículas. En efecto, el vacío cuántico es un estado complejo. Consiste en constantes fluctuaciones en las que las partículas son creadas de la nada y posteriormente reabsorbidas en ella. Más en concreto, se crean pares en los que una partícula tiene energía y la otra energía positiva y la otra negativa. Por supuesto, las partículas reales solo pueden tener energía positiva. De manera un tanto poética, una partícula de energía negativa se puede entender como el hueco dejado por la partícula que falta. El siguiente símil ayuda a comprenderlo. Imaginemos un lago en reposo. La superficie del lago puede alterarse formando crestas en unas partes y depresiones en otras. El lago es el análogo del vacío cuántico. Las crestas y depresiones lo serían de las fluctuaciones partícula-hueco. Se realiza así algo que hubiera parecido tautológico. El número de partículas, definido como partículas menos huecos, es siempre cero en el vacío, ya que esta es la propiedad que lo define. A la vez, en el que se superponen todos los posibles números de componentes, entendiendo por componentes tanto las partículas como los huecos. Bueno, pues hasta ahí. El artículo dura un poquito más, pero bueno, eso yo creo que recoge un poco la idea de eso que os queríamos contar, ¿no? Que en realidad el vacío no es algo simple, ¿no? Carente de nada, sino que al contrario, está carente de todo y permite un montón de estados superpuestos de cosas, ¿no? Permite entender la realidad con un montón de capas que no son excluyentes. Y ese, hilándolo con lo que hablábamos el lunes pasado, no es el vacío que nosotros no, o llevándolo al terreno a lo mejor de lo urbano, de lo territorial, es el vacío que nos parecía interesante. Y en ese sentido también, por ejemplo, en las charlas cuando ¿cómo se llama esta mujer? Se me ha olvidado, perdona, ¿qué has dicho? ¿Nombre? Esperanza. Esperanza. Sí, Esperanza. Yo me acuerdo que impactó mucho porque digamos que sí que había habido una aproximación también matemática del tema del vacío, pero quizás la ponencia o la charla más, digamos, científica, en el sentido científico más clásico, ¿no?, de la palabra, fue la de física, ¿no? Y es verdad que consiguió transmitir la información de manera tan divulgativa, con ejemplos como el que acaba de leer Alejandro, con el tema del lago y de los vacíos y los enteros, ¿no? Que ibas entendiendo un poco todo el proceso. O sea, el texto es súper recomendable para leer, la verdad, o sea, porque es verdad que es muy comprensible. Y recuerdo que una de las frases que después de todo lo que estaba comentando desde el punto de vista más físico, decía que en el espacio cuántico, ¿no?, era algo así como que hay las posibilidades de configurar el espacio cuántico vacío son infinitas, o algo así dijo. O sea, es como que de manera científica, ¿no?, hay tantas posibilidades para configurar o para entender lo que pasa en el vacío cuántico que son infinitas, ¿no? Y dijimos, ostras, o sea, esto es casi la justificación científica de todo lo que... de lo que proponéis, ¿no? De lo que hacéis. Claro. Y nos pareció súper bonito, la verdad. O sea, muy poético y al mismo tiempo muy científico, ¿no? O sea, como una cosa como que está casi en la esencia de la naturaleza, ¿no?
Uh-huh. Sí, algo como que avalaba, digamos, científicamente un poco vuestra propuesta también, ¿no? En ese sentido, científicamente entendiendo la física como ciencia, digamos, de este tipo, ¿no? Exacta, y todas estas cosas, ¿no? O sea, como cálculos, que hay cálculos detrás que sustentan también vuestras propuestas, ¿no? Que yo creo que son súper interesantes. Sí, total. Uh-huh. Y sobre todo pensar eso, que el vacío cuántico es de infinitas posibilidades, me parece fantástico. Somos súper fans del vacío cuántico. Os podéis hacer unas camisetas que pongan súper fan del vacío cuántico. Vacío cuántico. La verdad que sí. Pues la verdad es que tiene también que ver con esto, ¿no? Que se ha dicho muchas veces que precisamente al final donde todo está hecho, ¿no? Está construido, cerrado, es todo perfecto y está acabado, en realidad no puede suceder nada, ¿no? Claro. Es un sitio un poco aburrido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, muy concreto, es un sitio concreto, mientras... Claro, es un lugar o un espacio concreto, mientras que el vacío, y sobre todo con esta definición, ¿no? En sus infinitas posibilidades, está todo abierto, puede ser infinitas cosas, ¿no? Muchas cosas, al menos muchas. No sé si infinitas en el espacio urbano, porque no sé en esto qué opináis vosotros, no sé si en la palabra infinito existe en un espacio urbano o arquitectónico, pero sí que es verdad que desde luego multiplica exponencialmente las posibilidades, ¿no? De actuación y de que ocurran cosas, ¿no? Sí, totalmente. Eso es un poco la idea. Total. Y eso tiene que ver también, claro, cambiaríamos de tercio totalmente, ¿no? Pero bueno, en realidad tiene que ver con otra cosa que nos parece importante, que es que si hay posibilidad de que existan muchas cosas, también hay posibilidades de que haya muchos actores que propicien esas cosas, ¿no? Y no solo un único actor, o sea, entendiendo entonces al ciudadano también como ese productor también de ciudad en la que permite, la que contribuye a que ocurran cosas, ¿no? Uh-huh. También es otra idea cerrada de lo perfecto, ¿no? En lo que uno ya tiene predefinido lo que va a hacer, ¿no? Para eso también yo creo que lo interesante es que, o sea, por poner enlazando un poco lo que decías de los actores, uh-huh, la posición del actor tiene que asumir la incertidumbre del espacio vacío. Es decir, la indefinición produce quizás una sensación de no seguridad o de no saber a qué atenerte cuando te enfrentas a un espacio no definido. Y eso puede generar también inquietud, ¿no? Y también al mismo tiempo ilusión. O sea, quiero decir, cuando yo me imagino al científico o el grupo de científicos que estaban viendo el tema espacio cuántico, cuando empezaban a decir, no vamos a ser capaces de definir qué pasa aquí dentro, porque hay infinitas posibilidades de que pasen cosas. Entonces eso genera también cierto agobio, ¿no? Es decir, es que no lo puedo definir, es que no lo puedo poner en un plano urbano qué uso tiene que tener esto. O sea, todo eso genera como mucha incertidumbre y un malestar. Parece que... Pero al mismo tiempo también mucha ilusión, ¿no? Es decir, es que esto da posibilidad para muchas cosas, ¿no? Y quizás esa parte del ciudadano y del que está detrás de tomar esas decisiones tiene mucho que ver con asumir esa parte de incertidumbre y de no definición como parte ilusionante de entender ese espacio, ¿no? Sí. Ese vértigo, ¿no? De qué hago yo con esto, es el famoso horror vacui que todos, ¿no? Que todos hemos contemplado delante de un papel en blanco y dices, madre mía, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, por un lado parece que todas las posibilidades están abiertas, pero a la vez eso mismo te da un poco de vértigo, ¿no? Te da como, Dios mío, ¿y ahora por dónde tiramos, ¿no? Pero yo creo que esas infinitas posibilidades son lo positivo que hay que mirar y en lo que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Total. Qué guay. Sí. Pues oye, fenomenal, el vacío cuántico a nuestro favor, toma. Sí, el vacío cuántico super fanes. Bueno, ahora vamos a leer tu texto. ¿A cuál nos vamos? Nos vamos al de Chantal Maillard, que está... Maillard, sí. Lo siento, Alejandro, tengo que tapar, porque... Ahora te quito otra vez. Y bueno, entonces el texto... Vamos a leer no todos los párrafos, sino 4 de los que tiene, más o menos, pero bueno, vamos a ver un pequeño resumen, ¿no? El texto se llama 500 palabras acerca de la disminución y la ausencia. La gran asignatura pendiente que está en esta era tecnocientífica es la de aquello que nos atañe más de cerca, la naturaleza de la propia mente y de eso que llamamos yo. Sería conveniente, en primer lugar, constatar y admitir nuestra ignorancia al respecto. Luego, aprender a tomar distancia del proceso mental, constantemente activado,
con el que acostumbramos a identificarnos y adquirir las técnicas de observación pertinentes. Finalmente, ejercitarse en la disminución personal que conlleva la eliminación sistemática de prejuicios y creencias, heredadas y construidas. A partir de esto, puede que otro mundo sea posible. Los espacios vacíos o vaciados ayudan a eso. La proliferación de artefactos, de imágenes, de objetos, de edificaciones, de proyectos, en cambio, sobrecarga la mente y la confunde. Somos en gran medida lo que vemos, puesto que las imágenes producen pensamientos y los pensamientos producen sentimientos que provocan acciones que a su vez provocan respuestas que, de nuevo, producen imágenes reales o mentales que producen pensamientos. Y así sucesivamente. Un mundo de imágenes es un mundo cargado de acción en una rueda imparable acelerada por su inercia. El crecimiento, la disminución a la que actúan en nuestro entorno lo hacen también, han de hacerlo en nuestro interior. Disminuir en voluntad de ser alguien, en voluntad de reconocimiento personal, es una tarea a la que no estamos acostumbrados porque la ideología del capitalismo nos ha enseñado y nos sigue enseñando a valorar todo lo contrario. El progreso, el desarrollo, el crecimiento personal, nacional, mundial, líneas rectas, todas, que habrán de conducirnos a paraísos. ¿A qué paraísos? Solo en la ausencia del mí puedo ver que no soy. En ausencia del mí puedo asistirme. El conocimiento de la propia ausencia es el camino ético. Lo es porque en esa ausencia, en ese vacío, es donde habitamos todos. Lo es porque partiendo de ello es como seremos capaces de emprender de nuevo un inicio que tenga el bien común, no como meta utópica o futurible, sino como el punto de partida. Este es un texto un poco más filosófico. Totalmente. Sí. Yo tengo que releer algunas frases, te lo digo. Sí, es un texto es más denso que... Sí, pero bueno, lo que les interesaba un poco ese texto eran como digamos, esta visión un poco de los caminos de llevar un poco a lo esencial, ¿no? A la parte esencial de las cosas, incluso la parte esencial de nosotros mismos, donde encontrarnos y encontrar también a los demás, ¿no? Y nos parecía interesante la conexión también que hace con dos términos un poco que también salen mucho en todas estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con el tema del crecimiento entendido como un proceso positivo, como lo plantea ella, como un proceso de quitar las cosas que nos invaden un poco nos bombardean de imágenes la mente, como para tenerla un poco más libre, para poder encontrar esa parte un poco más esencial de nosotros mismos y poder pensar en cosas nuevas, ¿no? O en un mundo nuevo. Y la parte positiva también de entender ese proceso de resta, ¿no? o de digamos, de eliminación como un proceso que permite crear cosas nuevas, ¿no? Es decir, que el entendimiento del yo y de los demás desde quitar aquello que un poco nos distrae, nos permite o nos da la posibilidad de plantear un nuevo escenario en el que pensar cosas nuevas y distintas, ¿no? Que por otro lado también nos parecía también bastante interesante con todo este asunto del coronavirus, ¿no? O sea, porque es verdad que de repente todos hemos tenido un poco la experiencia, ¿no? De quitar un montón de cosas, de quitar un montón de, pues yo qué sé, no sé si lo notáis, pero una cosa tan evidente como que ya no vemos los anuncios por la calle porque estamos en casa, ¿no? O sea, hay cosas como que vamos restando y que toda esa resta de imágenes y de bombardeos quizás que hagamos todos al mismo tiempo nos ha permitido esa especie de reflexiones que parece que se están haciendo poco a poco, ¿no? A nivel social y que puede ser que a largo plazo perduren, ¿no? Ya veremos. Pero nos parece que es interesante como también experiencia actual, ¿no? Esa especie como de proceso de resta como para impulsar, digamos, ese conocimiento de cosas nuevas. Sí, el otro día también, si os acordáis, hablábamos un poco de cambiar los puntos de vista, ¿no? Y el texto de Chantal habla un poco de eso, de cómo estamos acostumbrados a que lo que parece que produce bienestar, satisfacción y felicidad es el acumular, en realidad ruido, porquería y cosas bastante inútiles, ¿no? Que al final, que en realidad ni necesitamos, ni queremos, ni nos satisfacen. Pero se han convertido como en una especie de rutina, ¿no? También hablamos el otro día de lo nuevo, ¿no? Y
Entonces yo creo que ese texto reflexiona sobre, como decía Gonzalo, esa parte importante de que lo esencial al final es lo que tiene cierta valía, ¿no? Y lo que queda, ¿no? Frente a la superficialidad esta la que vivimos constantemente, que también tiene que ver con la velocidad en la que vivimos todo el rato, ¿no? Sí, totalmente. Y otra cosa también que decíamos el lunes, que ahora al releer todo esto, lo de la resta, quitar, ¿no? Pues hablábamos, ¿os acordáis de los sonidos, ¿no? Que de repente los sonidos de los coches desaparecen, los sonidos, o sea, ¿no? Ese ruido constante, incluso hasta los humos, hasta el olor de la ciudad. No sé si os habéis percatado, pero cuando sales a la calle, las pocas veces que sales a comprar o lo que sea, puedes respirar. O sea, quiero decir, respirar en el sentido de tomar una bocanada de aire y ¿no? Estar en ese momento mucho más presente, escuchar los pájaros, escuchar los pequeños sonidos que se pueden oír, un perro ladrando en la calle o no sé, o sea, de repente otro tipo de cosas, descubres otras cosas que pues a veces estaban ahí y siempre han estado ahí, lo que pasa es que no había espacio para ellas, ¿no? Espacio sonoro en este caso o espacio de que ocurrieran, ¿no? No había espacio para que pudieran ocurrir. Y de repente, pues te fijas y estás mucho más presente en las cosas. No sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado. Yo de repente en casa tengo una necesidad de tirar cosas que no lo puedo imaginar. No, y sobre todo es que yo creo que el ruido, no, bueno, todo este ruido, toda esta interferencia o esta distorsión en realidad lo que no permite es pensar con claridad, ¿no? Que por otra parte, puesto que Chantal hacía mención al capitalismo y el texto que yo voy a leer a continuación también tiene un poco que ver con el sistema, por llamarlo de alguna manera, en realidad se alimenta de eso, ¿no? De que no tengas demasiado tiempo para la reflexión, porque si no empieza a reflexionar y a pensar con claridad que no necesita consumir ni en la manera en la que lo hacemos, ni con la voracidad con la que lo hacemos, ¿no? Entonces ese ruido forma parte de la estrategia de distracción, para muchas cosas, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál nos vas a leer ahora, Alejandro, que decías que estaba relacionado? Pues mira, voy a leer un fragmento del texto que escribieron Eduardo Serrano y José María Romero, que se llama El poder de las fuerzas, estrategias para un habitar contemporáneo. Página, perdona. Está en la página 116, está. Vale. Y voy a leer una parte que ellos titulan Mundo 2 y que habla un poco y explica bastante bien, bueno, cómo funciona este sistema al que aludía Chantal, ¿no? De ruido y de cosas no necesarias que nos alejan pues un poco del silencio y del vacío, en este sentido positivo en el que lo entendíamos, que yo creo que eso es importante, ¿no? Nosotros, perdonadme que empiece a leer, pero antes lo estaba pensando y no lo he dicho, una de las cosas que más nos ha costado siempre que hablamos de silencio, resta, de no sé, es como lidiar con el carácter negativo que parece que tienen esas palabras, cuando en realidad se pueden entender desde el lado completamente contrario, ¿no? Desde lo positivo que tienen, ¿no? Bueno, os leo. Dice, Mundo 2. El poder del capitalismo consiste en conjugar todas esas potencias, componer todos los agentes, la materia inorgánica, las criaturas y los humanos, que se insertan en tramas de relaciones mediadas por los dispositivos. Un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, soluciones, ordenaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos. A estas categorías de dispositivos se pueden añadir otras muchas aprovechando la ampliación del concepto por parte de Giorgio Agamben. Propongo de una manera muy simple una repartición general y masiva del ser en dos grandes conjuntos o clases. Por un lado, los seres vivos o las sustancias, por el otro, los dispositivos dentro de los cuales no cesan de ser atrapados. El conglomerado de dispositivos y sustancias, pero esto vuelve a ser del artículo, el conglomerado de dispositivos y sustancias, estas convertibles a su vez en dispositivos, conforman lo que podría denominarse Mundo 2, que transforma e incorpora paulativamente al Mundo 1 anterior al capitalismo industrial. Estas categorías no mencionadas por Foucault, debido a que sus conceptos de dispositivo y biopolítica están asociados a la forma de gobierno llamada gubernamentalidad, destacamos las mercancías, condición a la que atienden muchos dispositivos más antiguos. Por ejemplo, las prisiones. Las mercancías han sido producidas con el doble objeto de ser útiles y rendir un beneficio para sus productores. Este segundo fin domina el primero. Es la razón principal de su producción para detraer en cada intercambio una cantidad en beneficio del capital invertido. De aquí que el principal objetivo de la mercancía no sea tanto satisfacer una necesidad como el producirla. Y viceversa.
la mercancía es también un dispositivo cuando se convierte en instrumento de gobierno, de dos maneras, como satisfactor de necesidades primarias o inducidas y, en segundo lugar, instaurando un régimen general de sociabilidad medida por la mercancía cuando las relaciones humanas se reducen a transacciones mercantiles. Bueno, el artículo sigue ahondando un poco en esta explicación y en estos conceptos, pero bueno, yo creo que con esto se entiende bastante bien lo que quieren decir y un poco lo que estábamos hablando, ¿no? En realidad, estas necesidades que creemos tener son necesidades inducidas que responden simplemente pues a una cuestión mercantil, ¿no? En la que lo importante es sacar beneficio del capital que se invierte y no en realidad responder a una necesidad detectada, ¿no? Esto que se ve con los objetos, y todo el mundo ha entrado seguro en lo que antes se llamaba todo a 100, ahora ya no sé cómo se llaman, pero donde se vende una cantidad de guarrerías, cachivaches y porquerías que no se necesitan y de las que nosotros tenemos una amplia biblioteca porque bueno, ilustran de manera bastante divertida las charlas, ¿no? Y acaban convirtiéndose también en arquitectura, ¿no? En museos de las alpargatas y en cosas absurdas por ahí las que salpican el territorio, ¿no? Entonces, es bastante interesante. A mí me gusta bastante este artículo, cómo se explica de una manera muy sencilla, cómo el sistema del capital, en realidad, como lo único en lo que se fija es en generar, ¿no? este beneficio del capital, nos ha condicionado y nos ha hecho sentir la necesidad de poseer cosas completamente inútiles. En ese sentido, no es dramático cuando además te lleva al momento ciudad, ¿no? A la construcción de la ciudad, claro. Sí. Y en ese momento, por ejemplo, es verdad que con toda la, digamos, quizás es un momento también, un poco también conectando otra vez con esa situación con el coronavirus, es un momento en el que también somos muy conscientes, ¿no? de hasta qué punto todo está organizado para producir, ¿no? Producir lo que sea, o sea, con tal de vender, ¿no? Y que quizás de repente cuando dejas de producir, pues es verdad que hay situaciones muy dramáticas a nivel económico, pero quizás también es un momento para pensar si hay otras maneras de plantearnos todo esto, ¿no? Si es necesario que la producción sea infinita, en un mundo finito, por cierto, para vender y para seguir vendiendo cosas cuando quizás no las necesitamos, ¿no? O sea, en sitios como, por ejemplo, yo qué sé, pues, ha mencionado Alejandro, ¿no? Los todo a 100, ¿no? Pues ahora se llamarán gemas, o se llamarán no sé qué, pero vas a sitios donde hay objetos que dices, ¿esto quién lo ha pensado? ¿Para quién lo está vendiendo y quién lo compra? ¿Y para hacer qué? Es increíble, ¿no? O sea, creo que hemos perdido un poco esa reflexión, ¿no? de lo que se necesita, ¿no? Porque lo que prima es lo que comentaba un poco el texto que ha leído Alejandro, ¿no? Pues hay que producir y hay que vender, ¿no? Y eso es lo esencial, ¿sabes? Si da igual, ¿para qué? ¿no? Fijaros que además también hay... También podría ser un ejemplo buenísimo, ¿no? Es el comprar un objeto para consumir la experiencia del viaje y poder contarla, ¿no? Eso, no deja de ser Entonces, al final con todo está esto, ¿no? A veces, ahora ya pues también consumimos experiencias, o sea, todo es consumible y eso al final, pues, volviendo no a este artículo sino al anterior, es que el tiempo de parar, de pensar y tener silencio, un lugar donde puedan pasar cosas, tiempo, ¿no? Salió en muchos artículos también y en las conversaciones que pasan en las jornadas se habló de la lentitud, ¿no? En oposición a esto, ¿no? A la velocidad de la que hablábamos antes, pues yo creo que creemos que son fundamentales, ¿no? Sí, fijaros que al hilo de todo lo que estabais hablando, que a mí se me quedaba ahí tal, una cosa que decía Gonzalo antes, ¿no? Si es que no vemos publicidad, ¿no? Y tal, en las calles, pero fijaros que es que hay disciplinas creadas para crear la necesidad del producto, es decir, el marketing, la publicidad, todo lo asociado, o sea, ¿no? Estos que se llaman los creativos, ¿no? Los creativos significa que a lo que se dedican es a crear la necesidad del producto y implantártelo como mejor sepan hacerlo, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso cómo de repente necesitamos para asumir y dar salida y que la gente lo compre esos productos extraños que no sabemos muy bien para qué sirven, generamos una disciplina para
esa cadena siga funcionando, ¿no? Incluso que funcione mejor en favor del productor, no ni siquiera del consumidor, porque precisamente esos ejemplos de producto pues probablemente sirvan para poco, pero generan en los consumidores, que somos todos al final, esa necesidad de tenerlo y de decir, bueno, pues lo voy a comprar por si acaso, no sé qué sé, para algo servirá, ¿no? O sea, estas cosas un poco absurdas, ¿no? Sí, generamos es que eso antes podía igual reparar, o sea, procurar cierta satisfacción. Quiero decir, cuando uno decía, bueno, pues es que me quiero comprar no sé qué, creo que lo necesito, y entonces ahorro un tiempo, hago algo, y se convierte en algo especial. Pero claro, hoy en día cuando la versión 9 del producto, versión 8, sale 3 meses después, al final lo que genera es insatisfacción, porque es imposible tener ese objeto que quieres con tanta codicia, es imposible tenerlo actualizado, porque cada 3 meses hay uno que deja el anterior en ridículo, ¿no? Entonces, pues, eso de momento ya no genera satisfacción, sino la profunda insatisfacción de no poder estar al día, ¿no? Sí. Entonces, y de haberte gastado un dinero para encima no tener lo último que te han dicho que encima es lo mejor, ¿no? Y dices, madre mía, ya revientas, te explota la cabeza, ¿no? Es tremendo. Pero, por ejemplo, en ese sentido sí es verdad que hay una especie como de adoración, ¿no? O de seguimiento loco con el tema de lo último, ¿no? O sea, parece que lo último es lo mejor, ¿no? En muchos sentidos, pues yo qué sé, el clásico ejemplo de la moda, ¿no? Si no vas a la última moda, pues es que no te sientes bien, ¿no? O sea, llevas una ropa en la que tú mismo no te sientes cómodo, ¿no? Y es verdad que en ese sentido es interesante reflexionar hasta qué punto todos esos procesos obsolescentes, ¿no? En el que al final pues están creados para que dentro de un X tiempo dejen de funcionar físicamente o dejes de funcionar en tu cabeza que eso te parece bien, ¿qué sentido tiene, ¿no? Seguir proliferando ese tipo de procesos, ¿no? Y de pensamientos, ¿no? O sea, en ese sentido es verdad que funcionará muy bien a nivel económico, pero a otros niveles, incluso personales, ¿no? De esa frustración que le da Alejandro, pues es verdad que no ayuda en nada, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Y estamos yendo, ahora estamos hablando más de lo personal, ¿no? Pero claro, es que encima estamos hablando del objeto, pero claro, cuando ese objeto lo conviertes como en un museo gigante o en un cacharro que no sabe para qué sirve, pues eso aparece multiplicado por 100, pero es que además eso genera un montón de residuos y consume un montón de energía, ¿no? Y de materias primas, ¿no? De recursos. Entonces, hablábamos el otro día, ¿no? El museo sin cuadros. No es tan tonta como puede parecer a priori, ¿no? En fin, pues... Sí. Muy bien. Y tiene que ver pero eso lo vemos luego cuando siga yo leyendo. Vale. Fenomenal, vamos. Del siguiente texto. Venga, pues el siguiente texto va a ser un texto sobre los haikus. Página, perdón. En la página, para que lo vea, 162. Lo escribió Francisco Carrera. Y bueno, es un texto también muy, muy bonito que habla sobre los haikus. Y vamos a leer pues una parte solamente. Espera un momentito. No tengo ya visto aquí. Vale. Bueno, empezamos con un par de párrafos, ¿vale? Vaciamiento. Mira uno el haiku y ve que es poca cosa, pero al centrarse ve que esa poca cosa tiene un no sé qué y de repente las cosas cambian. Intenta uno ver detrás de la frágil superficie de palabras y versos. Se vacía. Se deja caer por completo. El poema estalla. Así, tras el vaciamiento, llega la nada y el silencio. La nada, primeramente, como ese espacio propicio para las potencias, para los inicios, para los nacimientos de las nuevas ideas, de la creatividad, de la destreza mental, del entendimiento oportuno y de la palabra acertada. Esto es una referencia de Sevilla Godínez. Y también el silencio que genera esa nada, ese silencio y esa quietud de aigambre curativa. Esto es una referencia de Dors. Pues bien, uno se vacía ante ese objeto mínimo. El breve poema llamado haiku se vacía y a su vez deviene parte del vacío, se silencia y es silencio. Y permanece así un tiempo porque el haiku es un poema que te pide que saltes con él,
como lo hizo el Aijin, el maestro que lo escribió, para poder crearlo. Mirada atenta. Así uno ha aprendido, a través del centramiento, a través del vaciamiento, que esto de leer y de escribir haikus va de mirar atentamente, de aprender a mirar de nuevo, de acariciar incluso con la mirada el mundo que se nos ofrece y a que nosotros mismos nos ofrecemos, pues el flujo es bidireccional si tiene verdadero sentido. De esto se ha ocupado con gran detenimiento Esquirol. Lo cierto es que creemos que en un plano propiamente educativo sería esencial llevar a nuestras aulas metodologías basadas en eso, en aprender a mirar de nuevo igual que en aprender, cuando no sea de mirar por no violentar al otro que somos nosotros mismos. Voy a decirlo a estas alturas del origen, a estas alturas del mundo, pero acaso hay que recordarlo ahora más que nunca, porque hay demasiados flujos de información, como dicen ahora, entrando y saliendo de nuestros cerebros. Por lo tanto, el haiku pide que nos centremos. Pide asimismo que bajemos el ritmo y que de manera natural desarrollemos una mirada atenta. Pues este texto de Francisco, que la verdad es que la ponencia que hizo en la charla fue súper interesante y muy divertida también. Estuvo muy bien. Y bueno, y ahora hay temas que ya hemos hablado antes, ¿no? Sobre el tema de parar, de centrarse, de algunos temas que también vamos a seguir con otros textos, ¿no? Pero nos gustaba hablar de ese texto en concreto porque también habla del tema de la educación, que es un tema que también él es profesor también y le tocaba mucho, ¿no? Y es verdad que dentro de toda esta dinámica que hay un poco de, por supuesto, la educación tiene mucho que ver con aprender y con desarrollar nuevos conceptos y nuevo conocimiento en los estudiantes, ¿no? Pero sí nos gustaba esa metodología que un poco propone del centrarse y del mirar, ¿no? Que quizás es algo que muchas veces se habla mucho de que se hace, pero es muy complicado de hacer. Y si volvemos un poco a nuestro ámbito arquitectónico, eso es una de las cosas que también es muy complicado, ¿no? Porque es verdad que es un discurso que está como muy metido dentro de la forma de explicar la educación, ¿no? Hay que mirar atentamente la ciudad, hay que mirar para ver el edificio, hay que entender lo que pasa, pero en realidad muchas veces hay una especie como de conceptos de lo que está y lo que está mal que nos impide que esa mirada pueda llegar a un sitio innovador, ¿no? Es decir, una mirada atenta también y un centramiento de algo distinto requiere que la persona que va a recibir esa nueva versión de esa mirada atenta esté preparada para asumir algo que quizás no le parezca bien, ¿no? Y no sé, nos parecía interesante como que ese proceso un poco de centrarse, ese proceso de abrir un poco esa mirada a otro tipo de cosas, genera también, tanto el que lo hace como el que lo recibe, una sensación de vacío, que otra vez vuelve a ser un poco incómoda, pero que quizás es una manera también de abrir nuevas puertas, ¿no? A cierto conocimiento nuevo. Sí, yo creo que en realidad fue muy bonito en el Congreso porque al final, aunque todos los artículos eran muy diferentes y abordaban temáticas distintas, todos giraban en torno a la misma, como a esa misma reflexión, ¿no? Y en realidad todos se podían vincular con todos, ¿no? O sea, y yo aquí creo que el haiku tiene también, o sea, el artículo de Francisco vuelve a hablar de tener otro enfoque diferente al que tenemos habitualmente, de pararse, de darle valor a lo que vemos cada día, a lo cotidiano, ¿no? Que otra vez estos días nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Veíamos el otro día, se oyen los pájaros, se oye un perro, se oye al vecino de enfrente, se han dejado oír los ruidos de los motores de explosión. Y tiene también que ver con quedarse con lo esencial como aquello que es lo importante, ¿no? Y el haiku además tiene ese valor, ¿no? Y tiene otra vez, y en el caso del artículo de Francisco que hablaba sobre la pedagogía y la docencia, ¿no? Pues tiene que ver un poco con qué se enseña, ¿no? Si enseñamos a la gente a pensar o enseñamos a la gente a ejecutar, ¿no? Si estamos, yo qué sé, pues enseñando, facilitando el camino a pensadores y pensadoras o simples ejecutores, ¿no? De programas o de no sé muy bien qué, ¿no? O de edificios. O de edificios. O de situaciones urbanas o de
nuevos pensamientos para, por ejemplo, un parque, ¿no? Que antes estábamos hablando y yo me acuerdo de esos parques, ¿no? Y que veo está el tobogán, el columpio, el no sé qué, ¿no? Entonces, al final llenas el parque de cosas y luego resulta que los niños casi no pueden jugar con la arena, que es lo que más mola, por lo menos a mí, cuando jugaba de pequeña. Pero hablando un poco también sobre todo de la enseñanza y de todas estas cosas, que el ruido, por ejemplo, uno de los problemas que está habiendo también en las casas, hablando de esta situación, es que los niños, claro, hay que entretener todo el rato a los niños, ¿no? Los niños ahora no saben aburrirse, o sea, quiero decir, ¿no? Que hay que estar constantemente dándoles actividades y si no es una cosa es el iPad y si no el iPad es la tele y si resulta que en la tele ponen un canal educativo de 12 a no sé cuántos para que estén los niños entretenidos, o sea, de repente yo creo que esto viene muy a pelo para que desde el principio, desde la base educativa, se aprenda que hay momentos y tiempos de espacio para pensar, para imaginar, para reflexionar sobre algo que has leído, que te ha pasado o con lo que tú ahora decíais, ¿no? Que puedes no estar de acuerdo con que una persona te diga algo, pero tu mente tiene que estar abierta para aceptar que no te guste y trabajar en ello o colaborativamente o con la frustración, o sea, ¿no? Saber gestionar todos esos sistemas de tal para que después, pues lo que justo hablábamos, pues que los nuevos arquitectos y arquitectas o fotógrafos o científicos también sean expansivos en ese sentido, ¿no? Y de apertura de miras, yo creo. Sí, totalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, es verdad que lo que comentabas un poco de la necesidad del continuo bombardeo de situaciones en las que no te puedes aburrir, quizás también esté un poco relacionado con esa falta de centrarse, de poder atender a una cosa durante 2 horas. Y es verdad que quizás, pues experiencias quizás también personales, en otras culturas distintas a la europea, es fácil ver a niños muy pequeños, estamos hablando de chavalas de 4 o 3 años, durante 2 horas y media sentados viendo algo que a mí me parecía aburridísimo y que a ellos les parecía también aburridísimo, pero como no había a lo mejor nada más interesante que ver, pues estaban 2 horas y media viendo eso sin llorar, sin recitar y sin decir nada, ¿no? Que es algo que en Europa parece que ya es algo imposible, ¿no? O sea, como que un chaval esté 2 horas y media sin quejarse, viendo algo, centrándose, sí. Es una cosa que con todo lo bueno que tiene el aportar nuevas ideas y nuevas experiencias a los niños, pues también hemos perdido esa parte también un poco de centrarte en algo y aunque sea aburrido, pues bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y eso es verdad que quizás ahí, con todo esto, todo ese bombardeo, perdemos esa capacidad, ¿no? Como sociedad también. Sí, nosotros esto lo hemos discutido un montón en la oficina también, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? Ahora parece hay que hacer un vídeo y no puede durar más de 50 segundos porque entonces la gente no lo ve porque se aburre, hay que nosotros de pronto tuviéramos que escribir libros de 10 páginas porque si no nadie se los lee, ¿no? O sea, sí. Se puede entender de dónde viene eso, pero también hay que actuar porque de vez en cuando hay que leerse un libro de 1500 páginas y no pasa nada, aunque tenga pasajes de 40 que no sean trepidantes, ¿no? Y pasa igual con el cine y pasa igual con muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente otra vez, como estamos enfocados a consumir incesantemente, claro, hay que consumir las cosas cuanto más rápido mejor, ¿no? Y entonces hasta ahora el tiempo de todas las nuevas tecnologías y las redes sociales está limitado al minuto, que a mí yo personalmente es una cosa que no comparto, aunque ya os digo, ni Gonzalo ni yo en realidad, esto en la oficina tenemos nuestras peleas. No, sí, de hecho ahora supongo que lo sabréis, pero hay ciertas plataformas que no voy a decirlo aquí para no hacer publicidad de nada ni de nadie, pero que premian a sus usuarios por la cantidad de tiempo que vean el contenido los seguidores. O sea, quiero decir, ya no remuneran por subir contenido, sino por la cantidad de tiempo que esté viendo, que consigan mantener la atención de sus oyentes o seguidores, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el problema de la inmediatez, de la incapacidad de concentración, porque es que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que hay tanta imagen y tanto constantemente recibiendo que tu cerebro tampoco es capaz luego de
de discernir, ¿no? De, vale, ahora me toca un tiempo concentrado y me toca 2 horas, 3 horas, o el libro de 1500 páginas que decía Alejandro. O sea, ocurre un poco parecido que así a lo tonto, pues por ejemplo, con la visión. Muchos miopes, por ejemplo, que yo soy miope, de tanto estar centrada en el plano medio, cuando mi ojo quiere volver al plano lejano, no puede porque ya está tan acostumbrado a ese plano medio, pues esto es igual, ¿no? Estamos tan acostumbrados a esa cosa frenética que cuando necesitamos un tiempo, 1 hora, 2, 3, las que sean, para hacer algo, cuesta mucho, realmente, ¿no? Sí. Y que a veces son cosas que a lo mejor no son interesantes, pero que el hecho de centrarse nunca es malo, aunque lo que estemos viendo es... Sí. Hay que decir igual. Totalmente. Bueno, chicos, ¿qué leemos más? Alejandro, te toca a ti. Sí, os iba a leer otro texto que tiene un poco que ver con esto que estamos hablando, porque, bueno, y quizá más con lo que hablamos el lunes pasado, pero que la parte que os voy a leer se refiere a las diferentes posibilidades que tiene lo que no está perfecto, conformado, terminado y acabado, ¿no? O sea, frente al objeto, lo que hay entre, ¿no? Lo que hay en los límites. El artículo se llama El silencio del vacío y lo firman Efraxia Giannopoulou y Gonzalo Pardo. Y, perdonad, que lo tengo por aquí abajo, está en la página 143. Sí, estaba buscando yo aquí. Para la filosofía del ser, los acontecimientos suceden dentro del espacio. Para la del entre, los acontecimientos no ocurren en el espacio ni en el tiempo. El espacio y el tiempo no son matrices previas, a priori. No son recipientes que envuelven objetos y cuerpos y acontecimientos. El espacio-tiempo es una propiedad del acontecimiento. Esto es una cita de Manuel Lizcano. Así que rechaza lo rígido y lo estable, lo que tiene una forma fija y no puede cambiar según las situaciones, y enfoca en lo flexible, en lo que es capaz de transformarse según la ocasión. Pretende reflexionar acerca de estas arquitecturas inacabadas con el fin de descubrir virtudes que puedan convertirse en estrategias de diseño. Pretende mostrar especulaciones creativas sobre la subversión de la condición basada en una acción contemporánea positiva. Está en contra de lo consolidado, las pautas y los deadlines. Está a favor de los espacios genéricos, que no tienen programas y planificaciones previas. La creación desde el entre no intenta definir, delimitar los espacio-tiempos. No le interesa terminar su proceso, sino abrirlo. Lo esencial no es su producto, sino el propio proceso. Lo esencial son esos momentos en los que suceden las transformaciones, aquellas en que una cosa es y a la vez no lo es. Porque en los momentos que una cosa es y no es a la vez es cuando está su máxima potencialidad. Está en los momentos en que una cosa podría ser, en un tiempo subjuntivo en el que podría ser o podría no ser. Se centra no en lo que las cosas son, sino en lo que está entre ellas. Porque es lo que permite que las cosas se relacionen, que significa que existen. Según el pensamiento intersticial, una cosa solo existe en relación con otra, y por eso empieza sus conjeturas y trazos desde el entre, desde el vacío, desde el fondo indiferenciado. Es importante centrarse en el vacío, en el silencio, o mejor dicho, en el entre, porque es el lugar donde se esconde el descubrimiento. Los límites del mundo, de lo conocido y lo descubierto, están en los límites del lenguaje. Esto es una cita de Wittgenstein. Es difícil adoptar la filosofía del entre, porque el entre es la ambivalencia e incertidumbre por antonomasia. Lo inacabado, lo flexible, lo invisible, el vacío y la nada producen la incertidumbre. Es importante intentar adoptar la razón intersticial y proyectar desde el entre. Gonzalo, se ha cortado la conexión. Un poco cortado aquí, espera un momentito, a ver. Déjame ver. Sí, a ver si no apaga la cámara y vuelve a encender, a ver si es ese... Parece que se ha quedado como congelada la imagen. Chicos, ¿estáis ahí? Sí, estamos aquí. ¿Nos oyes? Sí, estamos aquí. Es que se me ha caído hasta el móvil. Se me ha caído. Pues es que os les iba a enseñar cómo tenía los márgenes del libro, cómo lo estaba dejando con vosotros mientras hablaba. Bueno, y la he liado parda, o sea, ya lo veréis, pero me ha caído casi hasta el suelo.
Bueno, a nosotros nos ha ido internet, así que bueno, vamos a... Bueno, no te preocupes, ha sido aquí, esto es como, bueno. como lo del directo y estas cosas. Es la magia sí, ha sido un momento, va. Ha sido un momento. Va, sigamos. Yo creo que se ha escuchado casi todo, ¿no? Sí, se ha escuchado casi todo, sí. Sí, casi todo. Si quieres repetir lo de es importante centrarse en el vacío, que es el último párrafo, creo que estabas leyendo. Vale, sí, decía, bueno, eso es importante sentarse en el vacío, en el silencio, o mejor dicho, en el entre, porque es el lugar donde se esconde el conocimiento. Y Wittgenstein dice, los límites del mundo, de lo conocido y lo descubierto, están en los límites del lenguaje. Es difícil adoptar la filosofía del entre porque el entre es ambivalencia e incertidumbre por antonomasia. Lo inacabado, lo flexible, lo invisible, el vacío y la nada producen la incertidumbre. Es importante intentar adoptar la razón intersticial y proyectar desde el entre, precisamente porque en este entre es donde se ubica la innovación y el descubrimiento. Lo que no tiene nombre es lo que existe cubierto en lo que está entre las categorías que definen lo conocido. Pues, bueno, yo creo un poco eso, que lo que hemos venido hablando estos 2 días, ¿no? En que precisamente lo que está terminado, perfecto y completamente definido es lo que permite que no pase absolutamente nada. Sí. Y además es lo que también, pues bueno, desde luego, no sé si permite avanzar en otros aspectos o dominios o campos, pero desde luego en el del conocimiento muy poco, ¿no? Y en el de la mejora quizá de la vida de la gente y tal, pues también relativamente poco. Sí, es bonito ese texto porque le da un nombre, ¿no? a ese sitio, ¿no? O sea, el entre, ¿no? El lugar del ente, el entre, ¿no? Y llevándolo un poco también a nuestra área, es verdad que en ese sentido, si analizas un poco los espacios que muchas veces son más propicios para la innovación o para la imaginación, suelen ser aquellos que están entre cosas, ¿no? Y que no tienen un nombre definido, ¿no? O sea, por ejemplo, los descampados, ¿no? O los sitios que, bueno, pues que parece que no tienen ninguna cosa interesante o que no ofrecen nada a priori, son sitios donde quizás pasan las cosas más divertidas o donde pueden pasar los juegos de niños más divertidos, ¿no? No hace falta un columpio para pasárselo bien, ¿no? Quizás para un sitio donde pues está ahí entre 2 edificios y hay un par de árboles y yo qué sé, y un poco más, ¿no? Entonces es verdad que lo de poner en valor todo ese tipo de sitios indefinidos, todo ese tipo de entre cosas que nadie se ha reparado en ellas y que no están puestas como algo acabado, suele ser mucho más divertido. Sí, lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa potencialidad de las cosas, esas infinitas posibilidades que tenía el vacío cuántico, ¿no? Que hablábamos en el primer texto que leía Alejandro, pues esto es igual. O sea, igual en una medianera no hace falta que se le ponga un columpio o un tobogán, porque los niños juegan al baloncesto o a la pelota pegándola contra la pared, o al B.O.B. o al no sé. O sea, quiero decir que de repente ocurren muchas más cosas. Ya me acuerdo ahora de los niños por esa cuestión del juego, ¿no? Pero también se podrían, no sé, yo qué sé, llenar con un mercado de repente temporal o no lo sé, o hacer un huerto vertical, no lo sé, estoy aquí sacando cosas de mi chistera, ¿no? Pero estoy convencida de que vosotros como colectivo y como arquitectos todos pues habéis sacado millones de posibilidades a esos espacios potenciales, ¿no? Sí, aunque en realidad lo que más nos gustaría es no tener que hacer, o sea, quiero decir, que lo que nos gustaría sobre todo es que llega un momento que haya un concurso en una plaza y que no haya diseño de la plaza. O sea, quiero decir, que es algo que se vaya haciendo con el tiempo. O sea, que no lo haga un arquitecto que no se proponga nada, sino que se vaya viendo qué va a ocurrir. O sea, ni siquiera, o sea, de manera mucho más orgánica y mucho más iniciativa personal o colectiva, pero como mucho más abierto, ¿no? Pero claro, es verdad que esa sensación da mucho vértigo, eso es cierto. Y todavía quizás no están preparados para ello, pero bueno. Sí, sobre todo lo que hablábamos el otro día de cómo le dices eso a un concejal o a un alcalde. No, oiga, no convoque usted, o sea, convoque usted el concurso, pero mi propuesta es no hacer nada, no hacer el concurso, claro. Espérese para ver qué se puede hacer, ¿sabes? O sea, claro, un papel en blanco. ¿Y por qué te va a pagar por esto? ¿No? Lo que decíamos el otro día, ¿por qué te va a pagar por un papel en blanco? Y dices, pues no, es que a lo mejor hay que pagar por un papel en blanco. Pero claro. Pues sí, chicos. Oye,
a mí me encantaría seguir 1000 horas más con vosotros, pero es que ya son las 9. Otra vez a mí se me ha pasado el tiempo volando, no sé a vosotros. Sí, muy rápido. Pero yo me lo he pasado... Me acuerdo sí, que ¿verdad? Cuando hablamos la primera dijimos, madre mía, 1 hora leyendo, pero no, se pasa muy deprisa. Sí. Está bien. Se pasa así, y sobre todo comentando con esta, no sé, con esta confianza y con esta también estas, no sé, me han parecido 2 sesiones, la verdad, increíblemente, no solo divertidas, sino también reflexivas. O sea, ahora yo lo dejo aquí colgado 24 horas, pero para sentarse, escucharlo y reflexionar y sobre todo buscar, ¿no? Cómo podemos no hacer o deshacer o rehacer, ¿no? Lo que proponéis vosotros dentro de nuestros propios ámbitos, que esa también era la clave. O sea, no solo hacerlo en arquitectura o hacerlo en física, sino poder llevarlo a nuestra vida, ¿no? Otra manera de pensar y otra manera de no hacer las cosas, ¿no? Sí. Pues nada, chicos, oye, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a Alejandro y a Gonzalo, de verdad, gracias por dejaros liar esta segunda vez. Muchísimas gracias al colectivo, a Nundo entero, porque estamos de verdad súper contentos de teneros con nosotros en esta familia asimétrica. Así que se lo trasladáis al resto del equipo, que hoy no pueden estar aquí, pero se lo trasladáis de nuestra parte. Y voy a aprovechar para dar las gracias a todos y a todas los que nos están escuchando y viendo y comentando por ahí. Como os voy a pasar el vídeo, los 2 vídeos juntos os lo voy a pasar, pues ya lo vais viendo vosotros ahí, todos los comentarios que han ido poniendo, ¿vale? Muy bien. Y como todos los días, que sé que soy muy pesada, pero lo digo, todos nuestros libros están disponibles en la tienda online, en www.edicionesasimétricas.com. Y por favor, si estos días podéis ayudar a las librerías haciéndoles pedidos a ellas, de verdad, va a ser una ayuda increíble para la vuelta a la normalidad cuando pueda ser. Ya están sirviendo pedidos online, así que por favor pedidle todos los libros que teníais pensado comprar en la Feria del Libro, que iba a ser más o menos el mes que viene, pues ahora es el momento de comprarlo y de ayudar, que pues eso, como siempre digo, en Madrid, pues a Naos, a Tipos Infames, a Traficantes de Sueños, en Barcelona a La Central, a la Jordi Capell, a un montón de librerías que están ahí pues para llevaros pues libros como este a casa o como los que os apetezcan. Así que nada, somos un equipo y aquí autores, hoy están Alejandro y Gonzalo con nosotros, editores, impresores, todos somos parte de la misma cadena y la verdad que se va a agradecer muchísimo cualquier apoyo. Así que nada, chicos, gracias de verdad por venir. Nos despedimos ya porque me va a poner el contador ya para atrás. Así que os mando un abrazo muy fuerte y un beso. Cuidaros mucho, por favor. ¿Vale? Vale, y a los demás, pues nos vemos aquí mañana a las 20:05 con Santiago de Molina. Cuidado, que ya veremos, vamos a leer múltiples estrategias de arquitectura. Así que nada, de corazón, gracias chicos, un beso fuerte. Y nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Chao. Chao.